Entonces vamos a ver en este video cómo hacer o crear un Word file a través de archivos foráneos que contienen datos que son relevantes para nuestro análisis en ellos, como por ejemplo archivos Excel. ¿Y por qué tomar como referencia Excel? Bueno, básicamente porque Excel es un programa de planilla y cálculo muy extendido en el mundo. Entonces, y muchas veces los datos que uno puede descargar en internet para hacer posteriormente investigaciones o trabajos, generalmente vienen en formato Excel. Así que ese va a ser nuestro formato de referencia para hacer este tutorial. ¿Cómo abrir un Word file a través de esa metodología? Bueno, tenemos dos formas. En primer lugar, a través de Open, en abrir ciertos datos foráneos como Word file, o simplemente hacerlo a través de Import. Ya, vamos a hacerlo a través de Open y seleccionar la segunda opción. Y aquí nosotros tenemos que buscar cuál es la base o los datos que queremos abrir. Entonces, vamos a ver, aquí está. Sale con el logo de You porque ya lo abrí anteriormente, ¿ya? Pero esto es un archivo Excel. De hecho, miren, si yo pongo mi cursor sobre él, dice tipo Microsoft Office Excel Worksheet. Abrir. ¿Ah? Ya, y aquí empieza lo primordial. Cuando lo hacen por import, sale exactamente el mismo cuadro con las mismas opciones. Así que voy a remitir a explicarlo solamente por este sector. Bueno, acá dice el rango de celdas. Lo importante acá es conocer la estructura de los datos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo 3 columnas. De las 3 columnas, 2 son con variables y una es el periodo que básicamente nos dice a partir de qué año comienza la base de datos y hasta qué año termina. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque básicamente ustedes saben cómo parte esto, pero al final tienen que entender que cuando terminan de ingresar o de leer un archivo Excel, ya simplemente tienen que hacerlo pensando en que, por ejemplo, esta primera columna que es periodo, después cuando ustedes asignan el tiempo de inicio y la frecuencia, Excel automáticamente pone no en una columna, sino que dentro de no al interior como un dato, sino que por fuera, ¿ya? Va a poner los años que corresponden a cada uno de estos datos. Por tanto, por ejemplo, si ustedes ponen el rango predefinido, automáticamente va a tomar el periodo como un dato y no como señalando que tal, por ejemplo, dólar observado corresponde a tal año. Entonces, para, por ejemplo, sacar el periodo como una variable, ¿cierto?, observable y que sirva para análisis, perfectamente ustedes pueden hacerlo a través de Custom Range. Y aquí se exporta el cuadro, ¿cierto?, que va de la A1, que A1 está acá, ¿ya?, a la C33. Entonces, en vez de ponerle A1, le ponen, por ejemplo, B1, y ahí se están desplazando hacia la otra columna donde está el dólar observado y después, ¿cierto?, hasta la C, donde está el índice de tipo de cambio real. Esto es básicamente para ir corriendo de forma manual, donde en la celda donde parte, ¿cierto?, y después acá abajo con estos controles en la celda donde termina. Ahora hay otra opción súper interesante, que en vez de que se vea vertical, ustedes lo pueden poner de forma horizontal, y eso se hace a través de la transposición apretando esa opción que está acá abajo, y así se ve de forma horizontal. Entonces pasamos a la etapa 2, donde y aquí es importante conocer cómo es la base de datos que manejamos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá y nuestra base de datos tiene, por ejemplo, una fila, ¿cierto?, que es lo que está acá, y después de esa fila todo esto son los datos o las observaciones. Esta primera fila es lo que se llama encabezado, y por tanto el encabezado es como una descripción de lo que nosotros vamos a encontrar más abajo como dato. Por tanto, esto puede tener, por ejemplo, esto es lo que se llama vista previa. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 2, automáticamente el encabezado se va corriendo hacia abajo, ¿cierto?, y así sucesivamente, y se van quitando estas observaciones. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, básicamente porque en nuestros datos nos dicen que solamente nosotros manejamos
una fila de encabezado, por tanto el headliners está perfectamente correcto al ser 1. Aquí obviamente qué tipo de encabezado, bueno, este es el nombre, y todos sabemos por qué es nombre, porque en realidad aquí es donde, por ejemplo, va cómo se llaman las observaciones que van aquí, las observaciones que están acá, ¿ya? Una vez que hemos hecho eso, le damos siguiente, y esta opción nos dice, por ejemplo, cómo, qué texto va a representar NA, y por ejemplo, a través de qué ejemplo les puedo explicar esto. Por ejemplo, si ustedes tienen una planilla de cálculo y aparece este símbolo, gato n/a, significa que no se encuentra disponible. Eso es un error bastante común en Excel cuando hay una fórmula que no funciona o que simplemente no encuentra un valor. Entonces, ¿qué es lo que hace BIOS? Para poder leer esa planilla de cálculo con ese error, lo que hace simplemente es transformar esa sigla, o digamos este símbolo, el gato n/a en na, ¿ya? Si por ejemplo en sus planillas existieran, por ejemplo, un asterisco, ese asterisco se convertiría en na. Por otro lado, ya tenemos aquí, está el servicio previa. Nosotros tenemos la opción de poder cambiar los nombres, como se dan cuenta, así no va a aparecer en iOS. Por lo general esto puede aparecer con muchos guión bajos y obviamente que se va a ver muy largo el nombre. Tenemos que darle un nombre un poco más operativo para que nosotros podamos trabajar de mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ir pinchando sobre las columnas en la vista previa y automáticamente se nos va a poner el nombre de la variable y aquí una descripción. El nombre significa, por ejemplo, que yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, dólar observado, y aquí en descripción yo le puedo poner, por ejemplo, dólar observado es el promedio de las transacciones del dólar durante un día. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner el nombre, un resumen, y acá le puedo poner en descripción qué es lo que es eso, por ejemplo, dólar observado, y ahí si quiero le puedo agregar alguna otra descripción adicional para explicar esa variable. Y lo mismo acá, por ejemplo, tipo de cambio real. Y aquí tipo de cambio real. Después estamos en la etapa 3 de 4. Cuando ya hemos hecho eso, pasamos al siguiente. Y aquí viene un momento súper importante. Nos vamos a concentrar básicamente en estos dos. Por ejemplo, dice estructura básica. Nosotros sabemos que no son datos no estructurados. Estos datos siguen, como lo habíamos visto antes, un orden lógico, ya determinado por periodos. Entonces, estos datos no son no estructurados. Un dato no estructurado es una encuesta. La encuesta no tiene, los datos que se obtienen por la encuesta no son estructurados. Simplemente son datos que no tienen un orden, sino que simplemente son datos, ¿ya? Entonces, que reflejan una población dada. Entonces, por ejemplo, esto sería, por ejemplo, datos con regular frecuencia. Y aquí se nos abre digamos, un nuevo menú donde nos preguntan cuál es la frecuencia de los datos. Y aquí tenemos la multianual, la anual, la semianual, por ejemplo, los trimestres, mensual, bimensual, etcétera. Entonces nosotros le vamos a poner anual porque recuerden que era anual. Y aquí nos preguntan cuándo parte. Aquí por lo general ustedes le pueden poner el año. Y ahí automáticamente IBIUS no lo pone como una variable, sino que simplemente lo pone como una columna adicional, pero sin considerar la variable. No como el caso de nosotros que, por ejemplo, en Excel, nosotros lo teníamos como una variable más. En una columna, por ejemplo, la columna A. Ya, esto no es una columna A para, por ejemplo, Excel. Ya, en Excel está la fila 1, 2, 3, en este caso es la fila 1986 y así sucesivamente. Entonces así, por ejemplo, cuando abran el WordFile, los años no van a contar como una variable más. Y aquí se van a poder dar cuenta que ahí tenemos hasta el año 2017, ¿cierto? Partiendo en 1986. Y le damos Finish para poder terminar la lectura del Excel. Y aquí nos sale un cuadro de diálogo donde nos preguntan si nosotros queremos que
estas series importadas mantengan una conexión, ¿cierto? O estén enlazadas al archivo original, que en este caso es el archivo Excel. El sí significa que, por ejemplo, si yo hago un cambio en el archivo Excel, mientras yo tengo abierto el Word file automáticamente, ¿ya?, va a actualizar esa información en función de los cambios que yo hice en el Excel. Si yo le doy no, significa que yo estoy quitando el enlace que se haría entre mi Word file y el Excel. Por tanto, todos los cambios que yo haga en Excel no se van a transmitir hacia el Word file. Entonces, si yo le pongo no, automáticamente estoy quitando esa conexión que existe entre mi Word file con el archivo que contiene todos los datos de mi Word file. Y eso ha sido el tutorial de hoy. Muchas gracias y espero que les haya gustado.